¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de todos los abogados y todos los que queremos aprender política, derecho, cultura, economía y demás. Su programa Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y realmente estoy muy contento, muy feliz, ya que tenemos a una personalidad en este programa, pero sobre todo un hombre que sabe del tema que vamos a platicar. Antes de presentarlo con su nombre, sí me gustaría decir pues, que él es un abogado connotado, es egresado de la Escuela Libre de Derecho, ha sido profesor de la misma, es el padre, digo yo, y muchos otros que lo conocemos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya que es un abogado experimentado en la materia, aparte de que es un político que tiene una trayectoria y una carrera ya de varios años. Él es nuestro querido maestro Javier Lozano Alarcón, quien realmente, pues vaya, querido maestro, es un gusto que esté con nosotros el día de hoy y le voy a decir por qué. Porque usted es uno de los políticos más experimentados y controvertidos en el México de hoy y me voy a explicar por qué. Es experimentado porque usted ha ocupado altos, y vaya que altos cargos en la administración pública, en el poder legislativo, su reputación le precede y es controvertido porque usted es muy abierto. Es una persona que es muy jovial en su actitud, por eso nos gusta que esté en un ambiente de jóvenes, es valiente, ha demostrado que le gusta agarrar los temas como son, por los cuernos. Gracias por estar con nosotros y sea bienvenido, querido maestro. Muchísimas gracias por esa generosa presentación que acabas de hacer de mí. La verdad es que disfruto mucho lo que hago. Yo digo que si volviera a nacer, volvería a ser abogado y por la libre de derecho. Ya sé que es una escuela que tiene pros y contras, un sistema francamente arcaico, ¿no? Porque realmente, pues el que tengas un año completo, no hay semestres, no hay trimestres, no hay cuatrimestres, no hay nada, no hay exámenes parciales, y que llegues al final con un solo examen oral, con 3 sinodales sin límite de tiempo, de cualquier tema que se haya visto en el año, y pues ahí te dan tu calificación, tu única calificación, ¿no? Uh -huh. Es un sistema muy difícil, muy duro, pero yo creo que lo que hace la libre de derecho, como todas las escuelas de derecho tienen sus virtudes, yo creo que la libre, además de formar abogados, forma, yo diría, humanistas, pero también forma el carácter de las personas, te lo va moldeando. Y yo creo que eso es algo muy importante porque, pues, soy un abogado o un político, tienen que hacer de la palabra su principal herramienta, su principal instrumento, ¿no? Entonces, por eso me gusta tanto mi carrera, por eso llevo ya, pues van a ser 20 años de dar clases ininterrumpidamente en primer año, en teoría del derecho. Antes se llamaba Introducción al Estudio del Derecho, ahora se llama Teoría del Derecho, pero básicamente es la misma cosa. Y la verdad es que disfruto muchísimo lo que hago. Ahora, de lo que se trata en este formal como tal, lo que voy a platicar es un poco del sistema político mexicano y Así es. además en nuestros días, ¿no? Y luego dejar un espacio para que me hagan las preguntas que quieran, sea sobre este tema o cualquier otro que esté relacionado con derecho, con política. Encantado de la vida de hacerlo, ¿eh? Y además, Perfecto. con toda la libertad del caso, de ida y vuelta, y con el respeto que nos tenemos también de ida y vuelta. Bueno, yo creo que hoy sí es pertinente hablar del sistema político, no como una cosa dada, porque lo que estamos viviendo sí es algo que nos retrotrae a 1997. Es decir, en 1997, ¿y por qué me refiero esto? Perdona que me esté secando, pero es que hace mucho calor por acá. No, no se Esto, preocupe. el 1997 fue un año que marcó el que el PRI perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y marcó la llegada de la democracia en la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal, con el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, ¿qué es lo que podemos apuntar para ese año del 97? Pues un parteaguas en la vida política de México, porque entonces la hegemonía que hasta entonces tenía el partido gobernante durante tantos y tantos años, casi 70 años, pues terminó con este voto mayoritario en Cámara de Diputados, no en senadores, pero sí en Cámara de Diputados. Ya para entonces teníamos algunas gubernaturas que había ganado la oposición, pero a nivel federal, pues esto era monolítico. Y sin embargo, bueno, pues con esa apertura que se dio,
y sobre todo cuando gana la capital del país, el PRD, entonces estás hablando de un cambio muy profundo. Y hay que decirlo también, ahí tuvimos a un presidente que, como Ernesto Zedillo, pues que se abrió bien a la democracia, o sea, él no jugó a mantenerse o a perpetuarse en el poder. Recordemos que la política como tal es la actividad humana tendiente a la búsqueda y conservación del poder, pero también al entendimiento entre distintos o diferentes en una misma comunidad, sociedad, en convivencia, para tratar de alcanzar pues los fines o el bien, los fines comunes o el bien común, respetando, insisto, esa pluralidad y diversidad de pensamiento, de ideología, etcétera. Entonces, en la política, pues es válido buscar el poder, de eso se trata, para eso están hechos los partidos políticos, ¿ya? Y por eso viene la competencia, porque el que gana, pues quiere quedarse, el retador, pues quiere quedarse también con esa posición de poder, y al ser nosotros una república, y esto es muy importante, porque hay dos formas de Estado solamente, monarquía o la república. Y la república tiene como característica el que el poder se va renovando periódicamente. Hay reglas para la renovación periódica del poder. Hay reglas para saber quiénes pueden y quiénes no pueden ser candidatos a los distintos cargos de elección popular o cargos públicos en general, no necesariamente de elección popular. Entonces, lo que nosotros vemos es que tenemos un sistema en el cual, y todo está recogido en la Constitución, y recordemos que la Constitución es una carta fundacional, pero es algo así como también los estatutos de una empresa. En la Constitución están reunidos los 5 elementos del Estado: población, territorio, sistema jurídico, poder político o poder público y los fines que perseguimos como Estado. Todo ello está en la Constitución, en su parte orgánica y en su parte dogmática, ¿verdad? Pero entonces nosotros hemos adoptado como forma política en el sistema político la de la división de poderes, el que somos una república representativa, democrática y federal, como dice el artículo 40 constitucional, y esto significa que al ser una república vamos a renovar periódicamente el poder. Representativa, que tenemos un régimen de democracia representativa, es decir, no es democracia directa. Una vez que nosotros elegimos a nuestros distintos representantes populares, desde el presidente de la República hasta un regidor en un ayuntamiento, pasando por diputados locales, federales, senadores, alcaldes, etcétera, bueno, pues estamos hablando de que esos son nuestros representantes, van a tomar decisiones a nombre y por cuenta nuestra, ¿verdad? Y digo por cuenta nuestra porque también pues el sistema y el aparato subsiste gracias en buena medida o en gran medida al pago de los impuestos o contribuciones de todas las personas. De tal manera que, como dice el 40, somos una república representativa, democrática y federal. Y hemos querido darnos dentro de esa forma de Estado, la república, y forma de gobierno presidencialista, también la división de poderes. Por eso es que hablamos del poder legislativo y del poder judicial. Y esa misma fórmula se repite en todas las entidades, en las 32 entidades del país, ¿no? Entonces, ahí tenemos un andamiaje de inicio, el de la división de poderes. Y esa división de poderes también lo que nos da es que por el poder legislativo tienes 2 cámaras. Es bicameral el asunto. ¿Por qué? Porque se dice que la Cámara de Diputados, que son un mundo de diputados, yo pienso que son demasiados, 500, ¿sí? Son representantes del pueblo. Y los 128 senadores, que también me parece que son muchos, son representantes teóricamente, y digo teóricamente, porque ahora voy a hacer la aclaración, de las entidades federativas ante el Pacto Federal. Para eso es el Senado, teóricamente. Hubo un momento en nuestra historia en el que no se elegía directamente por el voto popular a los senadores, sino que cada estado, en su congreso local, designaba al senador para que representara a esa entidad en el Pacto Federal. Hoy es un cargo de elección popular, pero te decía que teóricamente son representantes de las entidades federativas, porque al ser 128, no sé si nuestro público todos estén familiarizados con la manera en que se elige a los senadores, pero tienes 64 que van por la primera, o sea, digamos, por la fórmula, las 2 fórmulas ganadoras del partido político que haya ganado la elección para senador. Entonces ahí van 2 senadores por entidad federativa.
El tercer senador es el que haya quedado en segundo, la primera fórmula del que haya quedado en segundo lugar. Recordemos que cada partido político postula 2 personas para senadores, primera y segunda fórmula, son 2 personas. Entonces, en este caso, entra también al Senado aquel que esté en el primer lugar de la lista de 2, que haya quedado, del partido político que haya quedado en segundo lugar. Por eso se llama la primera minoría. Okay. Pero lo que es ridículo es que hay otros 32 senadores que no tienen que ver con su lugar de origen o de residencia. Es una lista plurinominal, una lista nacional única que cada partido político diseña y que entonces entra un número determinado, 9, 10, 11, o según la votación que haya tenido cada partido, y entran a complementar los últimos 32 senadores para llegar a 128. Entonces, a mí sí me parece francamente que esto rompe completamente con lo que es el equilibrio dentro de la Cámara de Senadores, a efecto de que haya el mismo número de senadores para cada entidad federativa. Con la lista plurinominal se rompe completamente eso. Yo te puedo decir que en la legislatura pasada hubo un momento que éramos 5 senadores por el estado de Puebla, 5 o hasta 6, ¿no? 6 senadores llegamos a ser por el estado de Puebla, ¿sí? Y realmente habíamos sido solamente 3 electos por el voto popular de los poblanos. Los otros llegaron, pues, hombre, ya sea por suplencias o por la vía plurinominal. Bueno, y tenemos al Poder Judicial de la Federación, que nuestro Poder Judicial está encabezado sobre todo por una Suprema Corte de Justicia, que está integrada por 11 ministros que conforman el Pleno y 2 salas. Es una muy buena noticia el que tengamos esta división de poderes. Es una muy buena noticia el que haya, en mi opinión, no tantos, pero que sí haya una representación proporcional. ¿Por qué lo digo? Porque si no hubiera plurinominales o representación proporcional, muchos partidos políticos no tendrían ninguna representación en la Cámara, ni de diputados ni de senadores, ¿sí? La representación proporcional se da a partir de un porcentaje que obtienes, cuando menos, de votos, aunque no hayas ganado la elección, pero se te da un número determinado de asientos en la Asamblea, en el Congreso, para que puedas entonces también tener una voz y participar en la vida política de tu país, ¿sí? Ahora, además de esto, de tener el poder ejecutivo que reside en un solo individuo que se llama presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Porque los integrantes del gabinete no son el ejecutivo, es gabinete, es la Administración Pública Federal centralizada, pero no es el ejecutivo. El ejecutivo es un solo individuo, ¿sí? Y no hay reelección, ni para presidente ni para gobernadores. Ya hay reelección para alcaldes, ya hay reelección para diputados, ya hay reelección para senadores a partir de ahora, ¿sí? Y eso fue una novedad de las legislaturas, estas últimas 2 legislaturas. Ahora, además de esta división de poderes, lo que tiene son los órganos autónomos que han estado muy comentados en los últimos tiempos. ¿Por qué son importantes los órganos constitucionales autónomos? Bueno, algunos tienen autonomía constitucional y algunos simplemente autonomía técnica, administrativa, presupuestal, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? Bueno, déjame primero referirme a los órganos constitucionales autónomos y poner algunos ejemplos, porque son contrapeso de los 3 poderes a los que me estoy refiriendo. Son un contrapeso porque de lo que se trata es de que no formen parte, que no se sumen a esos poderes, que no formen parte de ellos, que su jefe no sea el presidente de la República, ¿sí? Sino que más bien están para vigilar la actuación del presidente de la República y de la administración pública o del poder legislativo, ¿sí? O incluso del judicial. Entonces, tú tienes, te voy a poner los 3 ejemplos básicos de órganos constitucionales autónomos. Banco de México, el INE y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué son importantes estos 3 organismos? Cabe señalar que desde hace muchas décadas existen, pero no eran autónomos. Banco de México era un organismo público descentralizado, dependiente o colgando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue en la época del presidente Salinas de Gortari, a principios de los años 90, que se le da la autonomía plena al Banco Central, ¿sí? ¿Y por qué es importante que tengan autonomía y que sean totalmente ajenos al Ejecutivo?
porque precisamente de lo que se trata es que ellos tengan el control, la política monetaria, para efectos de controlar la inflación, que no haya más dinero circulante que bienes y servicios en el mercado o en los mercados. Antes era muy fácil para el presidente de la República en turno echar a andar la máquina de billetes, ¿sí? Y entonces artificialmente tenías más dinero en la calle y todos teníamos más dinero en el bolsillo. El problema es que se iba, inmediatamente los precios se duplicaban, la loca carrera de los precios y de los salarios la termina perdiendo siempre, por cierto, el que menos ingresos gana. ¿Sí? A eso se le llama la inflación, y por eso el darle autonomía plena al Banco Central era un requisito indispensable para tener finanzas sanas y para tener una economía más o menos manejable, porque antes de que todo esto sucediera, teníamos a veces economías que rebasaban los 3 dígitos, más de 100% de inflación, ¿no? Entonces, afortunadamente con esto hay un control absoluto. El nombramiento del gobernador y subgobernadores de la Junta de Gobierno del Banco Central se hace a través del Senado de la República. Es una auscultación muy seria. Sí se tiene que tener perfiles que sean absolutamente viables para esas posiciones, con el voto de la mayoría calificada de 2/3 del Senado, y sus periodos primero son inamovibles y son transeccionales, de tal manera que ellos están completamente al margen del gobierno en turno. Y hacen bien porque además no les corresponde, como muchos quisieran ver, no les corresponde el crecimiento económico, les corresponde solamente el control de la inflación. Segundo, vamos a ver el caso del INE. Antes se llamaba IFE. ¿Por qué fue el cambio del IFE al INE? ¿Por qué Instituto Federal Electoral y ahora se llama Instituto Nacional Electoral? Porque ahora el Instituto Nacional Electoral también puede atraer casos de elecciones locales, como ocurrió, por ejemplo, con el caso de Puebla, en esa tan controvertida elección que gana Marta Erika Alonso, que en paz descanse, y que al haber impugnaciones por parte de Morena, el INE decidió atraer el caso, se lo llevó a la Ciudad de México, hicieron el conteo en el Estado de México, voto por voto, casilla por casilla, pero fue el INE. Y es la diferencia entre ser federal, que solamente estaba viendo elecciones federales, a ser nacional, que puede ver sobre todo las federales, pero también tener facultades para atraer casos locales. Antes el colegio electoral o el instituto electoral estaba en la Secretaría de Gobernación. Recordemos simplemente la época precisamente de Manuel Bartlett en el 88. Él era el secretario de Gobernación y él estaba encargado, ¿verdad?, de manejar o de encabezar este instituto electoral, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora tienes una autoridad electoral que es ajena a cualquier gobierno y a los partidos políticos, aunque los partidos tengan un representante en la mesa, en el consejo del INE, es muy distinto tener un representante ahí a ser la autoridad, a ser consejero del INE, ¿sí? Próximamente, el 22 de julio, se van a elegir 4 nuevos consejeros y que van a tener en sus manos el proceso electoral más grande que hemos vivido en la historia de nuestro país. Las elecciones del próximo año serán las más copiosas en la historia de México, porque no solamente será completamente la Cámara de Diputados, van a ser 15 gubernaturas, van a ser cerca de 2,000 alcaldías y, bueno, una cantidad muy grande de regidores, en fin, de tal manera que vamos a tener una elección brutal el próximo año, y lo que más nos conviene es tener un INE fortalecido, con presupuesto, con plena autonomía, y cuyos consejeros tengan esta característica de inamovilidad y de transaccionalidad. ¿Ves? Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también existe desde los años 90, en realidad se le da poco después una autonomía plena, porque al principio dependía de la Secretaría de Gobernación, pero un poco de un contrasentido que la propia Secretaría de Gobernación, ¿sí?, a la sazón, cuando todavía no había Secretaría de Seguridad Pública, ¿no?, que tenías tú ahí la policía y todo bajo tu mando, pues probablemente el mayor número de violaciones a derechos humanos venía de la misma Secretaría de Gobernación, y ni modo que tú mismo te estuvieras sacando tarjeta amarilla. Es un poco lo que ocurre ahora con el caso de Dilmeréndira Sandoval, que siendo secretaria de la Función Pública, a ella le corresponde, a esa secretaria, revisar el patrimonio de los servidores públicos y posibles actos de corrupción, ¿no? Entonces, para no caer en esa contradicción, tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y poco a poco se vinieron sumando
¿sí? Y ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso, yo te diría, no participa el Ejecutivo en la elección del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Es una convocatoria que hace desde el principio el Senado de la República a toda la población para que, cubriendo ciertos requisitos, el interesado o interesada se puedan inscribir, se presenta un trabajo del por qué quieres participar en esto, se hacen comparecencias de todos los aspirantes, mano, y es un proceso muy profundo donde se llega entonces a una conclusión. Y lo deseable es que el que esté al frente, aparte hay un Consejo Ciudadano en la Comisión de los Derechos Humanos, pero que el que esté al frente de la Comisión de los Derechos Humanos sea una persona intachable y que sea también de absoluta imparcialidad para efectos de revisar la actuación de los distintos poderes públicos, incluido el presidente de la República, ante posibles casos de violaciones de derechos humanos. Y tenemos otros organismos que son muy importantes, que también gozan de autonomía, pero que ya son más especializados en ciertas áreas. Me refiero rápidamente a ellos. El INEGI, que se encarga de las cuentas nacionales, de medir quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, cómo ganamos, cómo vivimos, etcétera, entre otras cosas. El Coneval, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas en el combate a la pobreza, y que es muy bueno porque el Coneval lo que hace, bueno, el INEGI, al tener a alguien ajeno al gobierno, que diga realmente cuál es el crecimiento económico, que diga realmente cuál es la tasa de desocupación, que diga realmente cuántos somos, cuánto dinero ganamos, cómo vivimos, ¿sí? En qué condiciones están nuestras viviendas, etcétera. Es muy bueno que sea ajeno al gobierno, porque hay una tentación natural de cualquier gobierno de maquillar cifras para que se vean las cosas mejor, y sobre todo cuando se van acercando procesos electorales, ¿no? Entonces, qué bueno que el INEGI es ajeno al gobierno para que lleve las cuentas por separado. Coneval lo mismo. El Coneval se encarga de evaluar qué políticas sociales están sirviendo verdaderamente para abatir la pobreza y la desigualdad. Y si también estuviera del lado del gobierno, pues sería muy fácil que tú inventaras que ya somos menos pobres o que tal o cual programa es una maravilla, cuando en realidad no lo es. Y como todo eso implica dinero de los mexicanos, pues qué bueno que haya un Coneval que se encargue de hacer esta medición de la pobreza. Y tienes otros ya más especializados. Uno que ahorita está muy de moda, está muy visto, en la Comisión Federal de Competencia Económica, a quien hay que felicitar porque presentó esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la nueva política energética que dictó la Secretaría de Energía. Y al considerar que esto rompe con el principio de competencia efectiva en los mercados, que va en contra de la Constitución y de la legislación secundaria y reglamentaria, de los dictados, autorizaciones, criterios y políticas de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, etcétera, pues la verdad es que lo que está haciendo es decir, primero, ¿sí? Teniendo la facultad de presentar controversias constitucionales, la Comisión de Competencia es la garante o vigilante, salvo en el sector telecomunicaciones y radiodifusión, yo te voy a referir a ello, de que en todos los mercados haya competencia efectiva, que no haya concentraciones. Es reglamentaria del artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios en este país, ¿sí? Y bueno, pues entonces esa Comisión de Competencia Económica está demostrando también tener una gran validez, tiene 7 comisionados que son electos por un proceso complejísimo, ¿sí? Pero entonces tienes rigor técnico, tienes especialistas en la materia que duran 5, 7, 9 años, en fin, ya después todos van a durar 9 años cuando ya esto se empareje, pero son transaccionales y son inamovibles. Lo mismo tienes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, una sola autoridad para toda la materia, tanto por lo que hace a materia de telecomunicaciones como de radiodifusión. Radiodifusión debe entenderse radio y televisión abierta, ¿sí? Y todos los demás servicios de telecomunicaciones. Tienes el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyo antecedente fue la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que yo fui el segundo presidente de aquella COFETEL hace 25 años, o sea, ya hace un buen rato, ¿no? Y sí nos tocó todo el proceso de apertura en el sector de las telecomunicaciones. Bueno, entonces el sistema político mexicano está conformado por estos 3 poderes, por estos órganos autónomos de Estado, por 32 gubernaturas, por 2.500 más números cerrados, alcaldías, ¿verdad? Con sus cabildos, etcétera, por congresos locales,
Los congresos locales nada más tienen una cámara, son diputados locales, no hay dos cámaras porque ya expliqué para qué sirve el Senado de la República. Y bueno, y somos un país, un sistema político que está basado en partidos políticos. La gente dice a veces, fuchi los partidos políticos y qué horror, y a veces con razón, ¿no? Porque cuando ves que partidos políticos se venden al mejor postor, dices, pues como que esto no es muy democrático que digamos, ¿no? Pero finalmente los vehículos para hacer política y ciudadanía como tal son los partidos políticos, ¿sí? Y por eso también es bueno que haya un número diverso de partidos políticos y que haya reglas para su existencia y para su subsistencia, como es tener por lo menos el 3% de la votación en la que participen, si no se les cancela el registro. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los partidos políticos viven de nuestros impuestos, ¿sí? Entonces, la vida democrática se da a través de los partidos políticos y del Instituto Nacional Electoral y de los organismos estatales electorales, ¿sí? Que son pues un poco el símil del INE, pero a nivel local, ¿sí? Pero son los partidos políticos y claro, tienes candidaturas independientes que pensé en algún momento que iban a tener mucho más jale, pero yo creo que en el caso del Bronco se generó tal expectativa con la llegada de Jaime Rodríguez el Bronco, que al no cumplir con esa expectativa, y luego tuviste dos casos muy sonados de candidatos independientes, como lo fue Manuel Cloutier, ¿no? Y Kumamoto, el diputado Kumamoto de Jalisco, pero ya luego no alcanzaron a ser senadores. O sea, la gente ya no creyó tanto en el candidato independiente, como lo fue también Margarita Zavala, que se bajó a media competencia, a media contienda. Y entonces, ahorita estás viendo, pues, que el instrumento y la plataforma para participar en política son los partidos políticos, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos en una muy sana competencia, pero tenemos que permitir que todo esto fluya, porque la democracia, ¿sí? Como se ha dicho, es el más ¿cómo dicen? Es el peor método que tenemos de convivencia social, exceptuando a todos los demás. Es decir, o sea, es el mal menor. O sea, es imperfecta nuestra democracia, sí, sí lo es. Pero yo sí creo que hoy estamos viviendo, hoy precisamente estamos recordando 2 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, de Morena, un partido de nueva creación que ganó la mayoría y que regresamos a esos hace 25 años o más, ¿verdad? Donde tienes un partido y un poder hegemónico, ¿verdad? Y entonces, simplemente decir, ante un poder hegemónico, lo que tenemos es que fortalecer y reforzar a los órganos autónomos de Estado, a los otros poderes. ¿Por qué? Para que haya precisamente estos equilibrios y colaboración entre poderes, para que no se concentre todo el poder en un solo hombre. Es muy peligroso eso. Eso es muy peligroso aquí y en cualquier país del mundo. Y para que la vida democrática respete el régimen de libertades y los demás derechos humanos fundamentales que tenemos en la Constitución. Entonces, sí me parece, con esto concluyo esta primera parte, sí me parece que tenemos que tener presente que política, derecho y Estado es algo que va necesariamente de la mano. No podemos hablar de derecho sin Estado, no podemos hablar de Estado sin derecho y no podríamos hablar de derecho y Estado sin política, ¿sí? Cuando alguien está en la administración pública y dice, perdón, pero yo no soy político. Pues estás equivocado, maestro, porque si vas a estar en la administración pública y vas a tomar decisiones y vas a estar expuesto a medios de comunicación y al escrutinio ciudadano y a que te hagan auditorías y que te hagan revisiones y a ir a debatir tus ideas y a ir a comparecer al Congreso, tienes que ser político. Si esto no es algo vergonzante, lo que hay que hacer más bien es dignificar la política como una noble forma de vivir, ¿sí? Y de ayudarle a otros a salir adelante. Entonces, a mí me parece que lejos de ser algo que nos avergüence, el vivir y el participar, y por eso los felicito a ustedes, en política es algo a lo que estamos obligados todos los ciudadanos de bien, todos los mexicanos, que por cierto, solo los ciudadanos de la República tenemos derechos políticos, pero hay que hacerlos valer activamente.
Entonces, yo aquí la dejo, Juan, y no sé si quieras que pasemos algunos comentarios, preguntas, Claro o que sí. quieres que aborde algún otro tema. No, claro que sí, maestro Javier, al contrario, pues sin duda alguna, un poco lo que dice esta ecuación de Estado, Derecho y Política me recuerda Sí. a lo que ya decía Aristóteles, ¿no? Y que se nos graba a todos que Ujú. somos animales políticos, el famoso son politicón. Y sí es cierto, Así es. ¿no? Quien diga, es que yo no tengo cualidades políticas, no soy político, hay que desconfiar, ¿no? Entonces, pues hay una contradicción en esta parte. Pero maestro nos dio una introducción muy concreta, muy contundente de lo que es el sistema político mexicano, por lo cual sí me gustaría, si me lo permite, hacerle unas preguntas que hemos formulado y A que ver, hemos mandado. La primera sería preguntarle en este sentido, muy cerrado es, ¿considera que hoy por hoy el sistema político mexicano que nos acaba usted de explicar está en crisis o está entrando en una etapa de crisis o no? no, no creo que esté en crisis. Es un reto. ¿Cómo se llama este programa? Rutas y retos, ¿no? Votos de legalidad. Eh, sí estamos viviendo un reto, porque de lo que se trata es de que aprendamos a vivir mayorías con minorías, aprendamos a respetarnos eh, desde nuestros distintos puntos de vista e ideologías y aprendamos a respetar sobre todo a las instituciones. Los hombres vamos y venimos y la normalidad democrática te dice que se puede participar y ganar o se puede participar y perder. Y puedes perder y volver a participar. Esa es la normalidad democrática. Y eso es lo que tiene que caracterizar a nuestro sistema político. Que las personas pueden ir y puede terminar su gestión, su administración, y vendrán otras. ¿Sí? Así Pero que la República y las instituciones que nos hemos dado democráticas y republicanas que están en la Constitución y que derivan en las leyes secundarias y ordinarias, ¿sí? De lo que se trata es de que eso se preserve más allá de las personas, más allá del mandatario en turno. Entonces, a mí lo único que me preocupa de nuestro sistema político ahora es que se amenace a la autoridad electoral como se está amenazando, que se le quiten contrapesos a los órganos autónomos de Estado como se le están quitando, o que se imponga personas, como en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que abiertamente es simpatizante o militante, ¿sí?, del partido político gobernante. Entonces, eso desvirtúa la razón de ser de las instituciones, ¿sí? O que se hagan cambios constitucionales o cambios legales a modo para acomodar personas que no reunían las características, ¿sí?, exigidas para tal o cual posición. Eso es lo que a mí me preocupa del sistema político. Me preocupa que se rompan los equilibrios o que no se respeten las instituciones o que nuestro marco jurídico se pisotee y no haya una defensa. Por eso también veo con mucho agrado la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en dos momentos, en la famosa ley Bonilla, que echó abajo esta intentona perversísima de Baja California de modificar el término para la gubernatura después de la elección, como se intentó, y luego ver que el maestro Luis María Aguilar acaba de conceder la suspensión por lo que hace la política energética en la controversia constitucional presentada por la Comisión de Competencia, ¿no? Pero eso es a mí lo que yo veo como riesgo en nuestro sistema político. Por lo demás, creo que es un sistema robusto, creo que nuestra constitución es una buena constitución. A mí cuando dicen que lleva como más de 600 cambios, no importa que lleve 600 cambios. Si es para mejorar, pues de eso se trata. De todos modos, es una constitución rígida porque requiere una votación sustancialmente mayor para modificarla o adicionarla, que lo que ocurre con las leyes ordinarias. bueno, por ejemplo, ahorita refirió usted varios puntos relevantes. Me gustaría centrarme en, como bien lo señaló, en la división de poderes, porque los organismos constitucionales autónomos, usted lo refirió muy claramente, pero pues obviamente han sufrido estos atentados de querer Sí, cambiarlos, modificarlos, porque pareciera que el mensaje es como que estorban a la administración. Por lo cual yo me gustaría preguntarle si podemos hablar de que en México se está involucionando hacia que el poder ejecutivo concentraba la mayoría del poder de ambos, sobre todo del poder legislativo y el poder ejecutivo. Ya usted nos avisoraba algo de cómo estaba viendo esta parte, pero ¿usted considera que sí estamos yéndonos para atrás a la división de poderes? Es decir, volver a los años 70, donde había un sí, partido hegemónico. sí, 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 Perfecto. yo sí creo que vivimos en este proceso que fue democrático. Ujú. Nadie discute eso, ¿eh? La Así. mayoría de la gente votó abrumadoramente a favor de Morena. A veces ni el candidato conocían, no importa, votaron porque era Morena.
y porque fue una gran tracción la de Andrés Manuel López Obrador. Pero de que regresamos a los años 70 en cuanto a la hegemonía del poder y al mando de un solo hombre en muchos sentidos, no tengo la menor duda. Claro, claro, también hay que distinguir. Hoy sí tenemos una corte y un poder judicial independiente, con todas y las críticas que se le pueden hacer, pero sí creo que hoy tenemos una corte más robusta y tenemos un poder judicial con más independencia que antes, ¿sí? Pero la Cámara de Diputados está completamente al servicio del presidente y a lo que quiere el presidente. Y son muy poquitas las voces críticas dentro de Morena, excepciones como la de Porfirio Muñoz Ledo, que sí dice de pronto yo no estoy de acuerdo con esto, o Ricardo Monreal del lado de los senadores, que a veces también se manifiesta en contra, pero es muy raro, ¿eh? Por lo demás, hay una hegemonía y sí pareciera que tuvimos una regresión a los años 70, pero en esos años no había órganos autónomos, ¿ves? Y precisamente porque al presidente en turno, pues no le gustaba un metiche que le estuviera señalando, le estuviera marcando foul de las cosas que hace o dice o deja de hacer, ¿sí? De sus decisiones o de sus actuaciones. Y eso no existía. Pero ahora que ya lo tenemos, ¿sí? Sí hay una suerte de regresión en un aspecto, pero creo que en otro, y por eso el gran reto, y yo creo que es muy saludable para la República, fíjate lo que digo, para la República, no para un partido político determinado, para la República, que en el 2021 se vuelva a dar un equilibrio en la Cámara de Diputados. Yo participé en dos gobiernos compuestos de alto nivel, en el del doctor Cedillo, ¿sí? Y en el del presidente Calderón. Y en ambos casos me tocó convivir con gobiernos, con congresos en los que no teníamos mayoría. Y eso te obliga a hacer política. Y eso te obliga a estar dialogando con las otras fuerzas políticas y convencerlos de tu verdad o de lo que tú crees que es tu verdad y presentar argumentos, ¿sí? Tanto legales como técnicos, suficientemente rigurosos y sólidos para hacer ver que estás cumpliendo con la ley y que estás tomando una decisión pertinente y oportuna. ¿Sí? De eso se trata la política. Y yo he estado de los dos lados de la barandilla, compareciendo como servidor público, como secretario ante la Cámara de Diputados o senadores o la Comisión Permanente, pero también como senador recibiendo servidores públicos en comparecencias, ¿sí? Y créeme que es un ejercicio democrático y plural, institucional y republicano de la mayor altura posible. Por eso pienso que también hay que escoger buenos representantes populares. Si tú te fijas, y esto sí creo que es una omisión que tenemos como país, no puede ser que para ser diputado o senador ni siquiera se te exija saber leer y escribir. Y esto no es una cuestión elitista o clasista. Sí pienso que quienes están en el servicio público deben tener conocimientos mínimos suficientes, ¿sí? Y ser especialistas en sus respectivos ámbitos, porque están ocupando un cargo público en cuyas decisiones descansa el futuro de miles o millones de personas. Y tener un inútil, o tener a un ignorante, o tener a un soberbio, a un ratero en un determinado cargo, ¿sí? Público de esa magnitud, o que simplemente no conozca su materia, sí me parece a mí una forma de corrupción. Yo creo que sí debemos entonces cuidar esa parte. Perfecto, maestro. Ahora que refería que ya tenemos unas elecciones muy robustas que se vienen, creo que se me hace pertinente esta pregunta. ¿Considera que corre riesgos la estructuración democrática que hoy por hoy tenemos en México para estas elecciones? ¿O tendríamos que replantearla, por así decirlo? No, yo creo que el único riesgo que corremos para las próximas elecciones es que debiliten al INE. Y debilitar al INE lo pueden hacer de tres maneras. Pegándole como lo hacen todos los días desde Palacio Nacional, criticando lo que sí es costoso, que sí es obeso, que sí no sirve, que sí no garantiza elecciones limpias. Por el amor de Dios, pues ver las del 2018, ¿quién objetó qué cosa? Pues a nivel federal fue impecable, ¿no? Y fue ese INE, y fue ese Lorenzo Córdoba, y son esos mismos consejeros, ¿no? Digo, ya con sus cambios y todo esto. Entonces, esa es una manera, debilitar su imagen. Dos, quitarle presupuesto, porque al quitarle presupuesto le estás quitando instrumentos y herramientas para trabajar. Y eso va en detrimento de los procesos electorales. Que, por cierto, paréntesis, hay que recordar, ¿sí?, que quienes llevan las elecciones a cabo, o sea, quienes manejan ese proceso electoral, la jornada electoral, son ciudadanos como tú y como yo, que no tienen un cargo público y que fueron
electos por sorteo, ¿sí? Y eso es, entonces te toca a ti estar en tal o cual casilla y te toca a ti recibir la credencial de elector con fotografía y te toca ponerle la tinta indeleble en el dedo pulgar al votante, al ciudadano, recoger ver que deposite su boleta en la urna, luego contar las urnas, levantar el acta, firmar el acta, sellar los paquetes, poner la sábana fuera de la casilla con los resultados para que toda la gente los pueda ver. Y eso lo hacen ciudadanos. Entonces, cuando se habla de fraude, ¿qué me estás diciendo? ¿Que todos esos ciudadanos se vendieron? Sí me parece una ofensa a la sociedad, ¿sí? Porque una cosa es la autoridad electoral y otra cosa es quienes se encargan de desarrollar la jornada electoral. Y esos son ciudadanos, ¿eh? Entonces, cuidado. Pero si al INE le quitas instrumentos, le quitas elementos para que pueda tener toda la cadena de custodia, ¿sí? De la boleta, desde que se le entrega al ciudadano hasta que llega al cómputo final distrital, toda esa se llama cadena de custodia y tiene que estar siempre vigiladísima. Y quienes vigilan eso incluso es el ejército mexicano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto sí es un tema de seguridad nacional. Entonces, no le quiten, ni golpeen la imagen del INE, ni le quiten recursos presupuestales, ¿verdad? Y otra cosa que es muy peligrosa, habrá que estar muy atentos a quienes eligen el 22 de julio como los 4 consejeros que faltan. Porque lo que tampoco quieres ver, ¿sí? Es como tienen ahorita a John Ackerman en el comité de evaluación precisamente de los consejeros, ¿sí? ¿Qué imparcialidad puede mostrar John Ackerman cuando sabemos que es un porrista, el porrista número 1 del presidente de la República? Entonces, sí tengamos cuidado con eso. Esos son, en mi opinión, en mi opinión, los riesgos que corre la elección del próximo año, o pues que quizás que hubiese grupos, pues ya sea de la delincuencia organizada o de choque, que pues traten de amedrentar a la sociedad para no salir a votar. Eso también es un riesgo, ¿no? Porque yo creo que a mayor participación ciudadana es una elección mucho más legítima, obviamente más democrática, y la capacidad de movilización, de venta, de compra de votos, etcétera, se diluye en la medida en que más ciudadanos auténticamente, de a pie, y que van por su propia voluntad y con absoluta libertad y conciencia a depositar su voto libre y secreto. Me parece que en esa medida es un proceso que tiene mayor legitimidad y por lo tanto el resultado y el ganador también es un gobernante con mucho mayor legitimidad. Maestro Javier Lozano, me gustaría mucho saber su opinión crítica, sobre todo respecto de un tema, y perdón que sea muy ingerente en este mismo tema, pero sobre todo porque captamos una inquietud de parte de la sociedad en general y que nos la han hecho saber en relación a la suerte que los órganos constitucionales autónomos pueden tener, y no solo estos, sino organismos, como usted bien señalaba, especializados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno de ellos, la CONAPRED, ¿no? Por ejemplo, que también estaba en boga. Entonces, ¿cree que haya riesgo alguno respecto de esta institucionalidad democrática, es decir, de un atentado a las instituciones? Y no nada más eso, ahorita vimos un ejemplo claro que fue la PRODECON, por ejemplo, que si no es un organismo constitucional autónomo, también tiene cierta injerencia y vemos esta preocupación de que a veces no están las personas competentes o que a veces hay como ciertas tendencias a querer como deshacer lo ya establecido. ¿Qué es su opinión crítica respecto a este tema, maestro? Bueno, pues mi opinión es la que he venido diciendo yo en los últimos meses. Al presidente le estorban mucho estos organismos. Lejos de tenerle respeto, le estorban. Y lo manifiesta todos los días. Pero también llama la atención que a 18 o 19 meses de gobierno se venga enterando qué órganos son los que constituyen la administración pública federal que él encabeza. Dice, me acabo de enterar que existe ahí una cosa que se llama, ¿cómo se llama? Y todavía le pregunta a la secretaria de CONAPRED, esa cosa. Y oye, pues, ¿qué es eso? Porque además, por si fuera poco, son organismos que se originaron, por ejemplo, el INAI, antes el IFAI, que otra vez cambió de federal a nacional, precisamente porque se amplió su ámbito de competencia. El INAI nació en la época de Fox, ¿sí? Como nació también el CONAPRED, precisamente como movimientos de la sociedad civil, y si me apuras tantito de la izquierda mexicana, para tener ahí
organismos especializados en la atención de ciertos puntos de la agenda nacional, en este caso para prevenir la discriminación. Y tuviste como primer presidente a don Gilberto Rincón Gallardo, un mexicano ejemplar, ¿sí? Que él sufría de una discapacidad, pero que lo hizo un hombre absolutamente fuerte y honorable y que le dio una gran prestancia a esa comisión. Y ahora el presidente, pues, entonces, porque convocan a un debate, pues a un foro abierto, se enoja la esposa del presidente, dice que cómo invitan al tal Chumel, y entonces bueno, termina renunciando la titular, porque no le queda de otra 2 días seguidos denigrando a la institución. Y luego lo mismo pasó con el Consejo Nacional para la Atención a Víctimas, que ya renunció su titular por falta de apoyo. Mira, es que los órganos autónomos, hay varias maneras de acabar con ellos. Uno, desapareciéndolo por ley, ¿no? Otro, capturándolos, como hicieron ya como en la Comisión Reguladora de Energía, que es evidente que la capturaron con puro personaje leal al régimen, pero incompetente en la materia, ¿sí? O bien, entonces eso es una captura del órgano regulador, o como hicieron con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, poniendo a Rosario Piedra, que es incondicional del presidente, ¿sí? Entonces, sí hay un riesgo muy grande de que acaben con los organismos por alguna de estas vías, o su extinción por la vía legal, o su absorción hacia la administración pública, como dijo, que dependa de la Secretaría de Gobernación. No, ya cuelga de la Secretaría de Gobernación, pero es un órgano técnico, ¿sí? Pero puedes o capturarla metiendo pura gente incondicional a ti, aunque no sepa maldita la cosa de la materia de qué se trate, pero que te sea leal a ti como presidente de la República. Y sí me parece que eso es lo que tenemos que seguir cuidando. Y yo tengo mi última esperanza, está en el bloque opositor, que está en el Senado de la República, donde ese bloque opositor del Senado de la República no permite que se alcance la mayoría calificada de 2/3 partes, ¿sí? Para cambios constitucionales y para ciertos nombramientos de estos órganos reguladores. Perfecto. Qué bueno que tocó este tema porque es una pregunta que le quería hacer también. ¿Cree usted, dicen que en democracia la oposición es un bien necesario? Entonces, ¿considera usted que hoy por hoy hay una oposición realmente fuerte que pueda dar un equilibrio, sobre todo para estas elecciones que se vienen? Porque es muy importante la oposición, sin duda alguna, y como lo acaba de referir usted. Sí, mira, no sé qué vaya a pasar el próximo año. Ujú. Para mí lo mejor sería que se hiciera una gran alianza entre PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, y escoger a los mejores hombres y mujeres que tenemos en todos los distritos federales electorales de este país, en las alcaldías, en las gubernaturas, ¿sí? Porque ya vimos que por más que se critique, por lo menos esa es mi opinión, y si hay libertad de cátedra, pues permítanme Claro que sí. expresarme como tal. Eh, Mi opinión es que gobernamos infinitamente mejor que Morena, ¿sí? Y que tenemos mejores cuadros que los que tiene Morena. Pero por lo menos lo que tendríamos que estar evitando es que, y bueno, y no lo digo yo, si tú ves la evaluación que hacen los ciudadanos de sus gobernadores, ve los últimos lugares de quiénes son. Son los gobiernos de Veracruz, de Morelos, de Puebla, y ellos son gobernadores electos por Morena, ¿sí? Entonces, sí creo que debe haber mucho cuidado, que no sea por fobia. En el 2018, yo estoy convencido, yo apoyaba la campaña de José Antonio Meade, yo era vocero de la campaña o uno de los voceros de la campaña, y orgullosamente lo presumo, porque estoy convencido de que era el mejor preparado y el más talentoso y el más honorable, el mejor candidato que teníamos para la presidencia de la República. Pero la gente estaba enojada y también con razón por la maldita corrupción del sexenio pasado, ¿sí? Y porque igual también les chocamos cuando estuvimos con Calderón y, ok, ya estaban cansados de nosotros. Pero entonces, si votas a veces con el estómago y no con la cabeza, ¿sí? Y entonces estás enojado y dices, ahora sí te voy a fregar, pues sí, ¿me vas a fregar a mí? Pues sí, un ratito. Pero lo que pasa es que se pueden fregar al país muchos años o muchas generaciones. El retroceso que estamos viviendo en materia económica nos va a costar por lo menos todo este sexenio en recuperarnos, por lo menos, ¿sí? Y no se diga en salubridad general y en otras materias, y en la delincuencia y todo esto que estamos viendo. Entonces, sí creo que debe de haber generosidad, disciplina, inteligencia y estrategia para los próximos procesos electorales.
pero yo a veces veo que hay más afanes personales y protagonismos personales y ambiciones personales que altura de miras hacia el bien común. Y eso es lo que sí puede impedir que se haga una buena mayoría, ¿sí? Y a veces, por estar todos desmenuzados, dispersos, entonces una minoría con el 30%, con el veintitantos por ciento, es la que se puede llevar entonces la posición política de que se trata y puede repetir su mayoría morena en la Cámara de Diputados. Yo creo que no es sano para la República ni para la democracia. Ojalá la mayoría, o sea, que no sea un solo partido, pero que entre varios partidos de oposición tengan la mayoría en la Cámara de Diputados, que además es donde se decide el presupuesto de egresos, el gasto público. Qué mejor que esa pluralidad esté ahí representada y que el gasto público se vaya a lo que realmente necesitan los mexicanos y no a necedades como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, cuando hay niños que no tienen que tienen cáncer y que no les están aplicando su quimioterapia porque no hay recursos, mano. Entonces sí me parece que tenemos que hacer una revisión de todo eso. Maestro Javier Lozano, dicen, siempre digo yo que el tiempo es uno de los más envidiosos amigos que tenemos porque se adelanta y no nos espera. Por lo cual me gustaría hacerle una última pregunta que es obligada siempre con todos nuestros invitados. Por favor. Usted sabe, nos escucha muchos jóvenes, jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho. Usted es abogado de profesión, como dicen, político también por vocación y también por trayectoria. ¿Qué le aconsejaría a todos estos jóvenes que hoy por hoy lo están escuchando para su carrera profesional, para lo que se quieren dedicar y tal vez, ¿por qué no decirlo?, que quisieran incursionar también en formar parte de la política? Muy bien. Muy buena pregunta, porque también eso es lo que hablo con mis alumnos en la Libre de Derecho. Yo, yo, lo que, yo lo que les diré es que no solamente aspiren a ser abogados, aspiren a ser juristas, Okay. defensores auténticamente del derecho y ver la justicia más allá de la mera legalidad, sino también pensar en la justicia social, ¿sí? Pero una justicia social que sea a partir de la igualdad de oportunidades, pero que luego cada quien despliegue con su potencial y su capacidad todo lo que pueda para ser una mejor persona, ¿sí? Pero además de eso, los invito a ser humanistas, en el más amplio sentido de la palabra, porque el humanista es aquel que le duele el dolor ajeno. El humanista es aquel que se compadece con el dolor ajeno. El humanista es aquel que trabaja para los demás. El humanista es aquel que no pierde capacidad de asombro y de indignación ante las injusticias o ante las catástrofes que puedan vivir personas, familias o comunidades, ¿no? Entonces, sí creo que un abogado ante todo tiene que ser un gran humanista y eso reflejarlo desde su vida personal, familiar, hasta su vida como ciudadano. Y sí, les digo que no basta, porque que se vale opinar de política, es uno de los derechos y libertades que tenemos consagrados en el artículo 6 constitucional, pero yo diría, no se queden solamente en la opinión o en la crítica, participen activamente. Primero yo diría, vamos, de manera indispensable, votando, por quien ustedes quieran, pero votando, participando, porque el que vota tiene derecho también a opinar con conocimiento de causa, por qué votaste, qué te convenció. Fíjense en las personas y no nada más en el partido político o en los colores o en el eslogan o en el spot. Fíjense en el rigor, en la personalidad, en la capacidad, en la congruencia del candidato entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y eso es donde tienes que identificar quién realmente vale la pena, quién vale tu voto, ¿sí? Y por favor, no solamente se queden en el voto, participen activamente, ya sea en la administración pública, en el Poder Judicial, en el Legislativo, participen activamente en los partidos políticos, sin vergüenza, sin pena, hagan sus reuniones, sus asambleas vecinales, opinen, hagan escritos, publiquen. Hoy tenemos la gran ventaja que tenemos redes sociales, emitan su opinión, recojan con generosidad y con humildad la opinión de los demás. Y si no estamos de acuerdo, aprendamos a hacer un buen debate de altura. No le tengamos miedo al debate, no le tengamos miedo de pronto a esos enfrentamientos, porque me dicen a veces, es que tú eres muy duro, es que eres muy frontal. Sí, señor, pues de eso se trata esto, de eso se trata este abarrote, si no, ¿cómo vas a hacer para convencer a los demás? ¿Y cómo vas a hacer para salir adelante en tus argumentos? Entonces, me parece que nada de que el futuro está en nuestros jóvenes, no, el presente está en nuestros jóvenes, ¿sí?
Y yo ahora sí les digo algo, aprovechen cada día de su vida para trascender. No hay mejor cosa que trascender. Y termino con una cita que es la que siempre les recomiendo a mis alumnos, de una lectura de Jorge Luis Borges, que me gusta mucho, de un diálogo entre el alumno, el discípulo y el maestro. Cuando está muy arrepentido de una falta grave que cometió el alumno, le dice el maestro al final: te corresponden los deberes de todo hombre. Y a eso te invito. Ser justo y ser feliz. Y me parece que esa es la obligación que tenemos todos y todas. Ser justo y ser feliz. Si eres justo y si eres feliz, habrás cumplido con la misión para la que viniste a esta vida. Perfecto, pues gran mensaje y sobre todo gran comentario final. Maestro Javier Lozano, gracias. Gracias por darnos su tiempo, por estar con nosotros, por compartir en este foro académico sus ideas. Y pues agradecemos e invitamos a que no sea la primera, sino que haya muchas más participaciones en este espacio y en muchos otros. Gracias de verdad por su tiempo, maestro Javier. Encantado de la vida, Juan. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Y ya saben, las veces que sea necesario, cuando vengan temas sabrosos o de coyuntura, algo que quisieran que hagamos, o un debatito, una cosa así, con muchísimo gusto. Yo, a la UNAM es una institución, es nuestra máxima casa de estudios y estoy absolutamente orgulloso de que como mexicano tengamos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Perfecto. Agradecemos mucho al doctor Juan Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y a la doctora Sonia Venegas, directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, y quien hace posible también este programa, pero sobre todo a usted que nos escucha, suscríbase, comparte este material, difúndalo y sobre todo prepárese y estudia, que para eso es nuestro compromiso. Gracias, maestro Javier Lozano, y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Bye.